segundo es, ¿verdadero o falso? El consumo de sustancias en la adolescencia está directamente vinculado con factores estructurales como desigualdad y violencia. Sí, desafortunadamente el consumo de sustancias psicoactivas en la fase de adulto joven y adolescente está íntimamente relacionado con fallos dentro de la estructura ambiental familiar. Y es que pues van a haber dinámicas de desigualdad, de marginación, de violencia en el contexto en el que vive el ambiente familiar. Y es muy importante dejar esto claro porque si no se hace con esta ética del cuidado, con esta agencia del sufrimiento, vamos a tender a culpabilizar a la familia, específicamente las figuras parentales, como los causantes del consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y aquí hay la cuestión del consumo que sí corresponde o responde a unos factores estructurales, específicamente de desigualdad, como la marginación por pobreza o por la desestructuración social por pobreza, y la violencia no solamente intrafamiliar, sino contextual. A mí me gusta hacer un ejercicio dialéctico en torno a este tipo de intervenciones, y es que comprendan de que el ambiente familiar está en un contexto. Sí, entonces yo hablo del contexto del contexto. Y es muy importante utilizar estructuras del análisis funcional macro y microcontingencial para aclarar cómo condiciones de desigualdades culturales, estructurales, terminan reafianzando un montón de conductas culturales que se instauran dentro de las dinámicas familiares, que permiten que se vayan exacerbando los factores de riesgo en que un adolescente tenga consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Y específicamente tiene una estadística tan aterradora de más de 80 niñas abusadas sexualmente en los últimos 40 años en Latinoamérica y el Caribe, pretendiendo que muy probablemente la estadística masculina en niños ¿sí? es la misma. Entonces estamos hablando de 160 millones de niños. Probablemente el factor del abuso sexual sea un factor preponderante, y que cada vez las condiciones y las investigaciones, tanto anecdóticas como longitudinales, nos están dejando claro de que hay un montón de factores de violencia psicológica, estructurales, pero también sexuales, dentro del inicio del consumo problemático de sustancias psicoactivas o del contacto con la sustancia cuando se es adolescente a partir de los 11 años de edad. Y por supuesto, entre más prematuro sea el consumo de las sustancias psicoactivas, es donde más aún hay un peso dentro de la estructura contextual del individuo que tiene el contacto con la sustancia. Entonces, sí es verdad que la adicción puede entenderse como, sí es verdad que el consumo de sustancias en el adolescente está directamente o íntimamente relacionado con factores estructurales como la desigualdad y la violencia. Específicamente en Latinoamérica y el Caribe hay países que tienen estructuras culturales, como en el caso de México, las conductas feminicidas, que hacen que las mujeres sufran unos modelos de violencia muy únicos en Latinoamérica, y cómo estos hijos o estos niños nacidos en estas relaciones con dinámicas feminicidas son muy propensos o desarrollan una predictibilidad muy alta a una serie de conductas desadaptativas que generan estos factores de riesgo asociados al contacto muy temprano con el consumo de sustancias psicoactivas. En esto pues sí es un sí, pero hay que fundamentar muy adecuadamente esto, y sobre todo no buscar la culpabilización de las estructuras familiares, porque casualmente todas estas dinámicas estructurales que se hablan acá, como la desigualdad y la violencia, son una reproducción de la violencia, de la desigualdad que está en la estructura social, que impacta también a los adultos que forman parte de estas figuras parentales, ¿no?